Сначала прослушайте текст, попытаясь понять общий смысл. Затем мы разберем каждую фразу с переводом на русский. В завершении прослушайте текст еще раз в обычном ритме. Поехали! Module 5. El cine y la industria cinematográfica. A lo largo de la historia, el ser humano ha sentido la inquietud de dejar testimonio de su existencia, de atesorar en imágenes personas y momentos. Para lograrlo, en épocas pasadas, se usaron la pintura y la escultura, pero la incorporación de la ciencia trajo nuevos inventos que abrieron increíbles posibilidades de representación del hombre y su entorno. Uno de estos inventos es el cine. De todos los medios de comunicación, el cine se sitúa por delante de todos. El cine es arte, dicen algunos. El cine es lo que corrompe, opinan otros. Los terceros creen que el cine es un buen negocio. Cuanta más gente preguntemos, probablemente más opiniones obtengamos. El cine puede ser cualquier cosa que queramos, un modo de desarrollo personal o social, un entretenimiento, una fuente de conocimiento, una vía de escape de la vida real y problemas, etc. La gente acudía al cine y lo sigue haciendo, compra películas, se engancha a series. En fin, da igual qué es. Si existe y persiste, entonces goza de demanda. Hoy en día no hablamos de una simple cinta que muestra imágenes en movimiento, sino de un mundo que enseña la realidad u otro mundo. Cada vez más, la cinematografía junto con la televisión intentan seguir la enorme velocidad con que se desarrolla el mundo, y por eso se vuelven más ambiciosas y buscan nuevas vías para alcanzar al espectador, convertirse en el retrato moderno, divertido y diferente de lo que pasa, de lo que somos, de lo que queremos ser. La primera grabación de los hermanos Lumière en la primavera de 1895 mostraba a unos obreros saliendo de su fábrica después de una dura jornada de trabajo. Eran obreros reales, saliendo de una fábrica real, en la misma ciudad de París, en la que la película sería proyectada por primera vez. Y seguramente por eso, aquellas imágenes resultaban enigmáticas y fascinantes. La gente presenciaba una imagen en movimiento, y además, que trataba sobre la gente corriente, tan corriente como los espectadores que quedaban asombrados con cada pase. Los propios Lumière no eran conscientes en aquel momento, y tampoco parece que haya nadie demasiado interesado en destacarlo ahora. Pero aquel 22 de marzo de 1895 no solo nacía el cine, nacía también una parte integrante de nuestra vida moderna. ¿Qué valores aporta el cine actual a la gente? Para empezar, el cine transmite. Aquí podríamos dejar un punto o puntos suspensivos, y con eso no nos haría falta seguir. El arte, literatura, historia, ciencia, comunicación, tecnología, cultura y muchas otras cosas quedan reflejadas en el cine y, por ende, transmiten sus valores. En segundo lugar, el mundo de la imagen maneja el concepto de comunicación, y su principal objetivo es crear y proponer imágenes dirigidas a la sociedad actual. En tercer lugar, el cine nos crea otros mundos y da la oportunidad de escapar por un momento de nuestra vida cotidiana. Definitivamente, el fundamento de la narrativa cinematográfica está en dar a conocer situaciones humanas. Al cine le interesa algo más que las realidades que muestra un documental. Al cine le interesa el drama humano, algo que le pasa a alguien, con argumento. La ficción debe responder a los caracteres que tiene forzosamente la vida humana. El cine se adentra, inventa, reproduce o investiga sobre la vida humana y sus conflictos, acerca de los odios y los amores de las personas, analizando con detenimiento los mecanismos que mueven a la especie humana. El cine contribuye al conocimiento de las personas, porque si hay un elemento diferenciador que determina la actitud ética de un cineasta ante el relato cinematográfico, este es la mirada, el punto de vista que adopta y desde el cual cuenta la historia. ¿Y qué historia?
Actualmente contamos con diversos géneros para todos los gustos: drama, comedia, acción, aventura, terror, cine de ciencia ficción, cine romántico, cine musical, melodrama, cine catástrofe, suspenso, fantasía, pornográfico, cine de explotación. Como ya lo hemos dicho, el cine nos da la posibilidad de echarle un ojo a otras realidades culturales, cercanas o lejanas, o también a otros tiempos y épocas. Cuando el cine comenzó, los primeros espectadores tenían la posibilidad de ver París, Roma o Tokio sin moverse de una butaca. Hoy, nuestros niños y adolescentes, y nosotros mismos, llenos de imágenes, saciados de información, no necesitamos tanto. Por esta misma razón, es cada día más importante realizar nuevas lecturas de la imagen, darle nuevos valores e interpretaciones y enfrentarlas con ojo crítico. ¿Cómo es el cine español? La primera proyección de cine en España tuvo lugar en Barcelona en 1895. Ya en 1916, la ciudad se convirtió en el reino de la industria del cine mudo del país. La primera compañía cinematográfica española se fundó en 1928 ya en Madrid, ciudad que pasó a ser el nuevo centro de la industria del cine. En esa época, las películas épicas e históricas eran las más populares y las más comunes, filmes que dominarían el mercado hasta la década de 1960. El año 1931 fue testigo de la introducción del sonido en algunas producciones extranjeras, lo que afectó gravemente a la industria del cine español. Solo se estrenó una película ese año, hasta que Cifesa, Compañía Industrial de Film Español, S.A., introdujo el sonido en la industria del cine español. Cifesa llegaría a convertirse en la mayor productora cinematográfica en España. En 1974 produjo la película Don Quijote de la Mancha, la película más elaborada y detallista hasta ese momento del clásico de Cervantes. Durante los disturbios provocados por la Guerra Civil Española, a finales de la década de 1930, y la propaganda y la censura póstumas, la industria de cine cayó en picado, y muchos actores se exiliaron. Entre los años 50 y los 70, el cine español se fortaleció artísticamente debido a la abundancia de coproducciones, con Francia e Italia en particular. También durante este período, muchos técnicos, profesionales del cine español, trabajaron para varias superproducciones norteamericanas que se rodaron en España, como El Cid, La caída del Imperio Romano, y Lawrence de Arabia. Con el final de la dictadura de Franco en 1975, la censura de las películas se relajó considerablemente y surgió una generación de cineastas que se centraron en temas polémicos durante el período conocido como la movida. La democracia en España ha permitido que las películas españolas evolucionen y se vayan adaptando a los cambios, y el cine español se ha dado a conocer por sus sofisticados melodramas, Almodóvar y Álex de la Iglesia, el humor negro, Santiago Segura, y su versatilidad, Amenábar. Luis Buñuel fue el primer español en lograr el reconocimiento internacional. Desde entonces, y en los últimos años, el cine español ha ido ganando terreno por su excelencia creativa y técnica. Otros directores importantes a lo largo de la historia del cine español son Segundo de Chomón, Florián Rey, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, Julio Medem y Alejandro Amenábar, además de Pedro Almodóvar, que fue aclamado por la crítica en la década de 1980. Muchos actores y actrices españoles también han obtenido fama internacional, como, entre otros, Antonio Banderas, Javier Bardem, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Paz Vega, Fernando Fernán Gómez, Fernando Rey y Francisco Rabal. Más recientemente, un nuevo fenómeno está produciéndose en el cine español. En España se están produciendo películas en inglés con estrellas de nivel mundial y grandes presupuestos sin que la gran mayoría del público en general tenga conciencia de ello.
Algunas producciones españolas muy conocidas en idioma inglés son Ágora, de Alejandro Amenábar, Che, El maquinista, Los otros y los fantasmas de Goya, de Milos Forman. Planet 51, una película de animación española doblada al inglés, que fue la película más cara jamás producida en España hasta la fecha, se estrenó internacionalmente en 2009. La película estableció el récord de ese año en recaudación de taquilla para una película española y, además, ganó un premio Goya a la mejor película de animación. No obstante, algunas películas famosas en idioma original castellano también han logrado mantener su posición a nivel internacional y han aterrizado en la lista de las películas en español más taquilleras en los Ukieu, tales como El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, y protagonizada por Maribel Verdú. Hable con ella, todo sobre mi madre, ganadora de un Oscar en 1999, Mujeres al borde de un ataque de nervios, La mala educación y Átame, todas, de Pedro Almodóvar. Además, la película de Alejandro Amenábar Mar adentro, protagonizada por Javier Bardem, ganó un Oscar en 2004 a la mejor película extranjera. En 2006, otra película de Almodóvar, Volver, ganó varios premios en el Festival de Cine de Cannes y recibió varias nominaciones para los Globos de Oro. Penélope Cruz, la protagonista, estuvo nominada para un premio de la Academia, a la mejor actriz, por su papel en esta película. El cine español sigue evolucionando y adaptándose a los tiempos, y quizás sin saberlo, la próxima película que veamos podría ser española. En 2002, Woody Allen, famoso director de cine estadounidense, comentó: «Cuando me fui de Nueva York, la película más emocionante que se podía ver en la ciudad en ese momento era española, de un tal Pedro Almodóvar. Hable con ella. Espero que los europeos continúen liderando el camino en el cine, porque en este momento lo que viene de los Estados Unidos no es mucho». A lo largo de la historia, el ser humano ha sentido la inquietud de dejar testimonio de su existencia, de atesorar en imágenes, personas y momentos. Para lograrlo, en épocas pasadas se usaron la pintura y la escultura, pero la incorporación de la ciencia trajo nuevos inventos que abrieron increíbles posibilidades de representación del hombre y su entorno. Uno de estos inventos es el cine. На протяжении всей истории человек стремился оставить свидетельство своего существования, сохранить в образах людей и моменты. Для этого в прошлые времена использовались живопись и скульптура. Но с приходом науки появились новые изобретения, которые открыли невероятные возможности для изображения человека и его окружения. Одним из таких изобретений стало кино. De todos los medios de comunicación, el cine se sitúa por delante de todos. El cine es arte, dicen algunos. El cine es lo que corrompe, opinan otros. Los terceros creen que el cine es un buen negocio. Cuanta más gente preguntemos, probablemente más opiniones obtengamos. Среди всех средств массовой информации кино занимает лидирующее положение. Кино — это искусство, говорят одни. Кино развращает, утверждают другие. Третьи считают, что кино — это хороший бизнес. Чем больше людей мы спросим, тем больше мнений услышим. El cine puede ser cualquier cosa que queramos, un modo de desarrollo personal y o social, un entretenimiento, una fuente de conocimiento, una vía de escape de la vida real y problemas, etc. La gente acudía al cine y lo sigue haciendo, compra películas, se engancha a series. En fin, da igual qué es. Si existe y persiste, entonces goza de demanda. Кино может быть чем угодно – способом личностного или социального развития, развлечением, источником знаний, способом убежать от реальной жизни и проблем и так далее. Люди ходили в кино и продолжают ходить, покупают фильмы, увлекаются сериалами. В конце концов, неважно, что это. Если оно существует и продолжает жить, значит, есть спрос. Hoy en día no hablamos de una simple cinta que muestra imágenes en movimiento, sino de un mundo. Un mundo que enseña la realidad u otro mundo. Cada vez más la cinematografía junto con la televisión intentan seguir la enorme velocidad con que se desarrolla el mundo y por eso se vuelven más ambiciosas y buscan nuevas vías para alcanzar al espectador,
convertirse en el retrato moderno, divertido y diferente de lo que pasa, de lo que somos, de lo que queremos ser. Сегодня речь идет не просто о пленке, на которой движутся изображения, а о целом мире. Мире, который показывает реальность или другой мир. Кинематограф наряду с телевидением все чаще старается угнаться за бешеным темпом, с которым развивается наш мир, и потому становится все более амбициозным, стремясь найти новые пути к зрителю, стать современным, веселым и оригинальным отражением того, что происходит, кем мы являемся и кем хотим быть. La primera grabación de los hermanos Lumière en la primavera de 1895 mostraba a unos obreros saliendo de su fábrica después de una dura jornada de trabajo. Eran obreros reales, saliendo de una fábrica real en la misma ciudad de París en la que la película sería proyectada por primera vez. Y seguramente por eso, aquellas imágenes resultaban enigmáticas y fascinantes. Первый фильм братьев Люмьер весной 1895 года показал рабочих, выходящих с завода после тяжелого рабочего дня. Это были настоящие рабочие, выходившие с настоящего завода, в том же Париже, где фильм впервые и был показан. Именно поэтому эти кадры оказались такими загадочными и захватывающими. La gente presenciaba una imagen en movimiento y además que trataba sobre la gente corriente, tan corriente como los espectadores que quedaban asombrados con cada pase. Los propios Lumière no eran conscientes en aquel momento y tampoco parece que haya nadie demasiado interesado en destacarlo ahora, pero aquel 22 de marzo de 1895 no solo nacía el cine, nacía también una parte integrante de nuestra vida moderna. Люди видели движущиеся изображения, причем изображения обычных людей, таких же, как они сами, зрители, пораженные увиденным. Сами Люмьеры в тот момент не осознавали, да и сегодня об этом почти никто не говорит, но 22 марта 1895 года родилось не только кино, родился неотъемлемый элемент современной жизни. ¿Qué valores aporta el cine actual a la gente? Para empezar, el cine transmite. Aquí podríamos dejar un punto o puntos suspensivos y con eso no nos haría falta seguir. El arte, literatura, historia, ciencia, comunicación, tecnología, cultura y muchas otras cosas quedan reflejadas en el cine y, por ende, transmiten sus valores. Какие ценности современное кино приносит людям? Во-первых, кино — это средство передачи. Тут можно было бы поставить точку или многоточие, и этого было бы достаточно. Искусство, литература, история, наука, коммуникация, технологии, культура и многое другое отражается в кино и, следовательно, передает свои ценности. En segundo lugar, el mundo de la imagen maneja el concepto de comunicación y su principal objetivo es crear y proponer imágenes dirigidas a la sociedad actual. En tercer lugar, el cine nos crea otros mundos y da la oportunidad de escapar por un momento de nuestra vida cotidiana. Во-вторых, мир образов работает с понятием коммуникации, и его основная цель — создавать и предлагать изображения, обращенные к современному обществу. В-третьих, кино создает для нас другие миры и дает возможность на мгновение вырваться из повседневной жизни. Definitivamente, el fundamento de la narrativa cinematográfica está en dar a conocer situaciones humanas. Al cine le interesa algo más que las realidades que muestra un documental. Al cine le interesa el drama humano, algo que le pasa a alguien con argumento. La ficción debe responder a los caracteres que tiene forzosamente la vida humana. Кинематографическое повествование основано на отображении человеческих ситуаций. Кино интересуется не только документальной реальностью, его интересует именно человеческая драма, нечто, что происходит с кем-то, с сюжетом. Художественный вымысел должен отражать суть человеческой жизни. El cine se adentra, inventa, reproduce o investiga sobre la vida humana y sus conflictos, acerca de los odios y los amores de las personas, analizando con detenimiento los mecanismos que mueven a la especie humana. El cine contribuye al conocimiento de las personas porque si hay un elemento diferenciador que determina la actitud ética de un cineasta ante el relato cinematográfico, este es la mirada, el punto de vista que adopta y desde el cual cuenta la historia. ¿Y qué historia? Кино проникает, выдумывает,
воспроизводит или исследует человеческую жизнь и ее конфликты, ненависть и любовь, внимательно анализируя механизмы, которые движут человеком. Кино способствует познанию человека, ведь если есть нечто, что определяет этическую позицию режиссера по отношению к рассказанной истории, то это взгляд, точка зрения, с которой он ее рассказывает. А история-то какая? Actualmente contamos con diversos géneros para todos los gustos: drama, comedia, acción, aventura, terror, cine de ciencia ficción, cine romántico, cine musical, melodrama, cine catástrofe, suspenso, fantasía, pornográfico, cine de explotación. Сегодня у нас есть жанры на любой вкус. Драма, комедия, боевик, приключения, ужасы, научная фантастика, романтическое кино, мюзикл, мелодрама, фильмы-катастрофы, триллер, фэнтези, порно, эксплуатационное кино. Como ya lo hemos dicho, el cine nos da la posibilidad de echarle un ojo a otras realidades culturales cercanas o lejanas también a otros tiempos y épocas. Cuando el cine comenzó, los primeros espectadores tenían la posibilidad de ver París, Roma o Tokio sin moverse de una butaca. Hoy, nuestros niños y adolescentes, y nosotros mismos, llenos de imágenes, saciados de información, no necesitamos tanto. Por esta misma razón, es cada día más importante realizar nuevas lecturas de la imagen, darle nuevos valores e interpretaciones y enfrentarlas con ojo crítico. Как уже говорилось, кино дает нам возможность взглянуть на другие культуры, как близкие, так и далекие, а также на другие эпохи. Когда только начиналось кино, зрители могли увидеть Париж, Рим или Токио, не вставая со своего кресла. Сегодня наши дети, подростки и мы сами уже насытились изображениями и информацией. Поэтому все важнее становится уметь по-новому читать визуальные образы, придавать им новые значения и интерпретации и подходить к ним с критическим мышлением. ¿Cómo es el cine español? La primera proyección de cine en España tuvo lugar en Barcelona en 1895. Ya en 1916, la ciudad se convirtió en el reino de la industria del cine mudo del país. La primera compañía cinematográfica española se fundó en 1928 ya en Madrid, ciudad que pasó a ser el nuevo centro de la industria del cine. En esa época, las películas épicas e históricas eran las más populares y las más comunes, filmes que dominarían el mercado hasta la década de 1960. Каково испанское кино? Первый кинопоказ в Испании состоялся в Барселоне в 1895 году. Уже к 1916 году город стал центром немого кино в стране. Первая испанская киностудия была основана в Мадриде в 1928 году. Этот город стал новым центром киноиндустрии. В то время самыми популярными были эпические и исторические фильмы, которые доминировали на рынке до 60-х годов. El año 1931 fue testigo de la introducción del sonido en algunas producciones extranjeras, lo que afectó gravemente a la industria del cine español. Solo se estrenó una película ese año, hasta que Cifesa, Compañía Industrial de Film Español S.A., introdujo el sonido en la industria del cine español. Cifesa llegaría a convertirse en la mayor productora cinematográfica en España. En 1974 produjo la película Don Quijote de la Mancha, la película más elaborada y detallista hasta ese momento del clásico de Cervantes. В 1931 году звук появился в некоторых зарубежных фильмах, что сильно ударило по испанской киноиндустрии. В тот год вышел только один фильм, пока компания Cifesa, Compañía Industrial de Film Español S.A., не внедрила звук в испанское кино. В 1974 году Cifesa выпустила фильм «Дон Кихот Ла-Манческий», самую сложную и детальную экранизацию классики Сервантеса на тот момент. Durante los disturbios provocados por la Guerra Civil Española a finales de la década de 1930 y la propaganda y la censura póstumas, la industria de cine cayó en picado y muchos actores se exiliaron. Entre los años 50 y los 70, el cine español se fortaleció artísticamente debido a la abundancia de coproducciones, con Francia e Italia en particular.
Во время гражданской войны в Испании в конце 1930-х и последующей пропаганды и цензуры киноиндустрия пришла в упадок. Многие актеры эмигрировали. С 950-х по 970-е годы испанское кино окрепло в художественном плане благодаря совместным проектам с Францией и Италией. También durante este periodo muchos técnicos profesionales del cine español trabajaron para varias superproducciones norteamericanas que se rodaron en España como El Cid, La caída del Imperio Romano y Lawrence de Arabia. Con el final de la dictadura de Franco en 1975, la censura de las películas se relajó considerablemente y surgió una generación de cineastas que se centraron en temas polémicos durante el periodo conocido como la movida. Также в этот период испанские специалисты участвовали в создании американских суперпродукций, снятых в Испании, таких как «Эль Сид», «Падение Римской империи» и «Лоуренс Аравийский». После смерти Франко в 1975 году цензура была значительно смягчена. Появилась новая волна режиссеров, сосредоточившихся на острых темах, в период известный как «Ла Мувида». La democracia en España ha permitido que las películas españolas evolucionen y se vayan adaptando a los cambios, y el cine español se ha dado a conocer por sus sofisticados melodramas. Almodóvar y Álex de la Iglesia. El humor negro, Santiago Segura, y su versatilidad, Amenábar. Демократия позволила испанскому кино развиваться и адаптироваться к изменениям. Испанское кино стало известно своими изысканными мелодрамами Педро Альмодовар и Алекс де ла Иглесия, черным юмором Сантьяго Сегура и универсальностью Аменабар. Luis Buñuel fue el primer español en lograr el reconocimiento internacional. Desde entonces, y en los últimos años, el cine español ha ido ganando terreno por su excelencia creativa y técnica. Otros directores importantes a lo largo de la historia del cine español son Segundo de Chomón, Florian Rey, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, Julio Medem y Alejandro Amenábar, además de Pedro Almodóvar, que fue aclamado por la crítica en la década de 1980. Muchos actores y actrices españoles también han obtenido fama internacional como, entre otros, Antonio Banderas, Javier Bardem, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Paz Vega, Fernando Fernán Gómez, Fernando Rey y Francisco Rabal. Первым испанцем, получившим международное признание, был Луис Бунюэль. В последние годы испанское кино приобрело еще большую известность благодаря своему творческому и техническому уровню. Среди известных режиссеров Segundo de Chomón, Флориан Рей, Луис Гарсия Берланга, Хуан Антонио Бардем, Карлос Саура, Хулио Медем и Алехандро Аменабар, а также Педро Альмодовар, который прославился в 80-х годах. Среди актеров и актрис Антонио Бандерас, Хавьер Бардем, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Paz Vega, Fernando Fernán Gómez, Fernando Rey, Francisco Rabal. Más recientemente, un nuevo fenómeno está produciéndose en el cine español. En España se están produciendo películas en inglés con estrellas de nivel mundial y grandes presupuestos sin que la gran mayoría del público conocidas en idioma inglés son Ágora, de Alejandro Amenábar, Che, El maquinista, Los otros y los fantasmas de Goya, de Milos Forman. В последнее время в Испании развивается новое явление. Испанские фильмы снимаются на английском языке с участием мировых звезд и крупными бюджетами, хотя большинство зрителей не осознает, что эти фильмы испанские. Среди таких известных работ «Агора» Алехандро Аменабара, «Че», «Машинист», другие «Призраки Гои» Милоша Формана. Planet 51, una película de animación española doblada al inglés, que fue la película más cara jamás producida en España hasta la fecha, se estrenó internacionalmente en 2009. La película estableció el récord de ese año en recaudación de taquilla para una película española y además ganó un premio Goya a la mejor película de animación. «Планета 51», испанский анимационный фильм, дублированный на английский, стал самым дорогим фильмом в истории Испании и вышел на международный экран в 2009 году. Он побил кассовый рекорд среди испанских фильмов того года и получил премию Гойя как лучший анимационный фильм.
No obstante, algunas películas famosas en idioma original castellano también han logrado mantener su posición a nivel internacional y han aterrizado en la lista de las películas en español más taquilleras en los EE.U, tales como El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro y protagonizada por Maribel Verdú. Hable con ella. Todo sobre mi madre, ganadora de un Oscar en 1999, Mujeres al borde de un ataque de nervios, La mala educación y Átame, todas de Pedro Almodóvar. Тем не менее, некоторые известные фильмы на оригинальном испанском языке также добились международного успеха и попали в список самых кассовых фильмов на испанском языке в США. Среди них «Лабиринт», «Фавна» Гильермо дель Торо с Марибель Верду, «Поговори с ней», «Все о моей матери», Оскар 99, «Женщины на грани нервного срыва», «Плохое воспитание», «Свяжи меня», все Педро Альмодовара. Además, la película de Alejandro Amenábar Mar Adentro, protagonizada por Javier Bardem, ganó un Oscar en 2004 a la mejor película extranjera. En 2006, otra película de Almodóvar, Volver, ganó varios premios en el Festival de Cine de Cannes y recibió varias nominaciones para los Globos de Oro. Penélope Cruz, la protagonista, estuvo nominada para un premio de la Academia a la mejor actriz por su papel en esta película. Фильм Алехандро Аменабара Море «Внутри с Хавьером Бардемом» получил «Оскар» в 2004 году как лучший иностранный фильм. В 2006 году фильм Альмодовара «Возвращение» получил несколько наград на Каннском кинофестивале и был номинирован на «Золотой глобус». Пенелопа Круз, сыгравшая главную роль, была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль. El cine español sigue evolucionando y adaptándose a los tiempos y quizás sin saberlo, la próxima película que veamos podría ser española. En 2002, Woody Allen, famoso director de cine estadounidense, comentó: Испанское кино продолжает развиваться и адаптироваться к современности, и, возможно, мы даже не замечаем, что следующий фильм, который мы посмотрим, окажется испанским. В 2002 году американский режиссер Вуди Аллен сказал: Cuando me fui de Nueva York, la película más emocionante que se podía ver en la ciudad en ese momento era española, de un tal Pedro Almodóvar. Hable con ella. Espero que los europeos continúen liderando el camino en el cine, porque en este momento lo que viene de los Estados Unidos no es mucho. Когда я уехал из Нью-Йорка, самым захватывающим фильмом, который можно было там посмотреть, был испанский фильм некоего Педро Альмодовара «Поговори с ней». Я надеюсь, что европейцы и дальше будут вести за собой мировое кино, потому что то, что сейчас выходит из США, не впечатляет. Module 5. El cine y la industria cinematográfica. A lo largo de la historia, el ser humano ha sentido la inquietud de dejar testimonio de su existencia, de atesorar en imágenes personas y momentos. Para lograrlo, en épocas pasadas, se usaron la pintura y la escultura, pero la incorporación de la ciencia trajo nuevos inventos que abrieron increíbles posibilidades de representación del hombre y su entorno. Uno de estos inventos es el cine. De todos los medios de comunicación, el cine se sitúa por delante de todos. El cine es arte, dicen algunos. El cine es lo que corrompe, opinan otros. Los terceros creen que el cine es un buen negocio. Cuanta más gente preguntemos, probablemente más opiniones obtengamos. El cine puede ser cualquier cosa que queramos, un modo de desarrollo personal o social, un entretenimiento, una fuente de conocimiento, una vía de escape de la vida real y problemas, etc. La gente acudía al cine y lo sigue haciendo, compra películas, se engancha a series. En fin, da igual qué es. Si existe y persiste, entonces goza de demanda. Hoy en día no hablamos de una simple cinta que muestra imágenes en movimiento, sino de un mundo que enseña la realidad u otro mundo. Cada vez más, la cinematografía junto con la televisión intentan seguir la enorme velocidad con que se desarrolla el mundo, y por eso se vuelven más ambiciosas y buscan nuevas vías para alcanzar al espectador, convertirse en el retrato moderno, divertido y diferente de lo que pasa, de lo que somos, de lo que queremos ser. La primera grabación de los hermanos Lumière
en la primavera de 1895, mostraba a unos obreros saliendo de su fábrica después de una dura jornada de trabajo. Eran obreros reales, saliendo de una fábrica real, en la misma ciudad de París, en la que la película sería proyectada por primera vez. Y seguramente por eso, aquellas imágenes resultaban enigmáticas y fascinantes. La gente presenciaba una imagen en movimiento, y además, que trataba sobre la gente corriente, tan corriente como los espectadores que quedaban asombrados con cada pase. Los propios Lumière no eran conscientes en aquel momento, y tampoco parece que haya nadie demasiado interesado en destacarlo ahora. Pero aquel 22 de marzo de 1895 no solo nacía el cine, nacía también una parte integrante de nuestra vida moderna. ¿Qué valores aporta el cine actual a la gente? Para empezar, el cine transmite. Aquí podríamos dejar un punto o puntos suspensivos, y con eso no nos haría falta seguir. El arte, literatura, historia, ciencia, comunicación, tecnología, cultura y muchas otras cosas quedan reflejadas en el cine y, por ende, transmiten sus valores. En segundo lugar, el mundo de la imagen maneja el concepto de comunicación, y su principal objetivo es crear y proponer imágenes dirigidas a la sociedad actual. En tercer lugar, el cine nos crea otros mundos y da la oportunidad de escapar por un momento de nuestra vida cotidiana. Definitivamente, el fundamento de la narrativa cinematográfica está en dar a conocer situaciones humanas. Al cine le interesa algo más que las realidades que muestra un documental. Al cine le interesa el drama humano, algo que le pasa a alguien, con argumento. La ficción debe responder a los caracteres que tiene forzosamente la vida humana. El cine se adentra, inventa, reproduce o investiga sobre la vida humana y sus conflictos, acerca de los odios y los amores de las personas, analizando con detenimiento los mecanismos que mueven a la especie humana. El cine contribuye al conocimiento de las personas, porque si hay un elemento diferenciador que determina la actitud ética de un cineasta ante el relato cinematográfico, este es la mirada, el punto de vista que adopta y desde el cual cuenta la historia. ¿Y qué historia? Actualmente contamos con diversos géneros para todos los gustos: drama, comedia, acción, aventura, terror, cine de ciencia ficción, cine romántico, cine musical, melodrama, cine catástrofe, suspenso, fantasía, pornográfico, cine de explotación. Como ya lo hemos dicho, el cine nos da la posibilidad de echarle un ojo a otras realidades culturales, cercanas o lejanas, o también a otros tiempos y épocas. Cuando el cine comenzó, los primeros espectadores tenían la posibilidad de ver París, Roma o Tokio sin moverse de una butaca. Hoy, nuestros niños y adolescentes, y nosotros mismos, llenos de imágenes, saciados de información, no necesitamos tanto. Por esta misma razón, es cada día más importante realizar nuevas lecturas de la imagen, darle nuevos valores e interpretaciones y enfrentarlas con ojo crítico. ¿Cómo es el cine español? La primera proyección de cine en España tuvo lugar en Barcelona en 1895. Ya en 1916, la ciudad se convirtió en el reino de la industria del cine mudo del país. La primera compañía cinematográfica española se fundó en 1928 ya en Madrid, ciudad que pasó a ser el nuevo centro de la industria del cine. En esa época, las películas épicas e históricas eran las más populares y las más comunes, filmes que dominarían el mercado hasta la década de 1960. El año 1931 fue testigo de la introducción del sonido en algunas producciones extranjeras, lo que afectó gravemente a la industria del cine español. Solo se estrenó una película ese año, hasta que Cifesa, Compañía Industrial de Film Español, S.A., introdujo el sonido en la industria del cine español. Cifesa llegaría a convertirse en la mayor productora cinematográfica en España. En 1974 produjo la película
Don Quijote de la Mancha, la película más elaborada y detallista hasta ese momento del clásico de Cervantes. Durante los disturbios provocados por la Guerra Civil Española, a finales de la década de 1930, y la propaganda y la censura póstumas, la industria de cine cayó en picado, y muchos actores se exiliaron. Entre los años 50 y los 70, el cine español se fortaleció artísticamente debido a la abundancia de coproducciones, con Francia e Italia en particular. También durante este período, muchos técnicos, profesionales del cine español, trabajaron para varias superproducciones norteamericanas que se rodaron en España como El Cid, La caída del Imperio Romano y Lawrence de Arabia. Con el final de la dictadura de Franco en 1975, la censura de las películas se relajó considerablemente y surgió una generación de cineastas que se centraron en temas polémicos durante el período conocido como la movida. La democracia en España ha permitido que las películas españolas evolucionen y se vayan adaptando a los cambios, y el cine español se ha dado a conocer por sus sofisticados melodramas, Almodóvar y Álex de la Iglesia, el humor negro, Santiago Segura, y su versatilidad, Amenábar. Luis Buñuel fue el primer español en lograr el reconocimiento internacional. Desde entonces, y en los últimos años, el cine español ha ido ganando terreno por su excelencia creativa y técnica. Otros directores importantes a lo largo de la historia del cine español son Segundo de Chomón, Florián Rey, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, Julio Medem y Alejandro Amenábar, además de Pedro Almodóvar, que fue aclamado por la crítica en la década de 1980. Muchos actores y actrices españoles también han obtenido fama internacional, como, entre otros, Antonio Banderas, Javier Bardem, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Paz Vega, Fernando Fernán Gómez, Fernando Rey y Francisco Rabal. Más recientemente, un nuevo fenómeno está produciéndose en el cine español. En España se están produciendo películas en inglés con estrellas de nivel mundial y grandes presupuestos sin que la gran mayoría del público en general tenga conciencia de ello. Algunas producciones españolas muy conocidas en idioma inglés son Ágora, de Alejandro Amenábar, Che, El maquinista, Los otros y los fantasmas de Goya, de Milos Forman. Planet 51, una película de animación española doblada al inglés, que fue la película más cara jamás producida en España hasta la fecha, se estrenó internacionalmente en 2009. La película estableció el récord de ese año en recaudación de taquilla para una película española y, además, ganó un premio Goya a la mejor película de animación. No obstante, algunas películas famosas en idioma original castellano también han logrado mantener su posición a nivel internacional y han aterrizado en la lista de las películas en español más taquilleras en los UQIEU, tales como El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, y protagonizada por Maribel Verdú. Hable con ella, todo sobre mi madre, ganadora de un Oscar en 1999, Mujeres al borde de un ataque de nervios, La mala educación y Átame, todas, de Pedro Almodóvar. Además, la película de Alejandro Amenábar Mar adentro, protagonizada por Javier Bardem, ganó un Oscar en 2004 a la mejor película extranjera. En 2006, otra película de Almodóvar, Volver, ganó varios premios en el Festival de Cine de Cannes y recibió varias nominaciones para los Globos de Oro. Penélope Cruz, la protagonista, estuvo nominada para un premio de la Academia, a la mejor actriz, por su papel en esta película. El cine español sigue evolucionando y adaptándose a los tiempos, y quizás sin saberlo, la próxima película que veamos podría ser española. En 2002, Woody Allen, famoso director de cine estadounidense, comentó: «Cuando me fui de Nueva York, la película más emocionante que se podía ver en la ciudad en ese momento era española, de un tal Pedro Almodóvar. Hable con ella. Espero que los europeos continúen liderando el camino en el cine,
porque en este momento lo que viene de los Estados Unidos no es mucho.